Compañeras y compañeros, saludar a los presentes en este plantón artístico, cultural, pedagógico, y saludar a los que nos están siguiendo a través de la página institucional, a todos esos cibernautas, maestros comprometidos con el proceso de enseñanza-aprendizaje en medio de muchas dificultades que nos ha traído esta pandemia. Y las dificultades no aparecieron en medio de la pandemia. La problemática de la educación pública y los derechos del magisterio no aparecieron en medio de la pandemia. Miente el gobierno cuando quiere confundir a la opinión pública, enredando, menospreciando el trabajo del magisterio colombiano, de los humildes y de las comunidades educativas. Antes de la pandemia veníamos arrastrando el caso de Cúcuta y el norte de Santander, unos antecedentes negativos en el campo social, económico y laboral. Y veamos, antes de la pandemia veníamos ocupando los primeros lugares en desempleo en Colombia, Cúcuta y su área metropolitana. Antes de la pandemia veníamos arrastrando ser la primera ciudad en informalidad y por lo tanto en una inestabilidad laboral. Antes de la pandemia veníamos arrastrando ser una de las ciudades en el mundo y en Colombia más insegura, más violenta. Antes de la pandemia, el conflicto armado en el Catatumbo se profundizaba a pesar de la situación de paz de Colombia. Esa paz que tan pronto el gobierno de Duque, su innombrable, anunciaba volver trizas el proceso de paz. En consecuencia, antes de la pandemia, somos el país en primer lugar en desigualdad social. Somos el país en primer lugar en corrupción. Somos el país en los primeros lugares en Latinoamérica donde no sabemos elegir a los gobernantes de cara a la realidad y al pueblo colombiano. Pues bien, se vino la pandemia y en lugar de este gobierno soportarse en proyectos de ley acorde a la justicia social y a las necesidades, se vino con una andanada de proyectos de ley en contra de los humildes de este país, pero también en educación. Hace un año hablábamos que la conectividad y las TICs era un problema en relación con el mundo entero, que la conectividad y las TICs eran nulas. Pues le tocó al magisterio colombiano jugársela con inventiva, con iniciativa y sacar adelante el 2020 y lo que va corrido del 2021. Sin embargo, el gobierno, en lugar de plantear una salida a la problemática de la conectividad, plantea un sofisma de distracción, la mal llamada alternancia, que la alternancia no aparece en el 2021, sino que desde el año pasado el gobierno ha venido insistiendo, presionando a los entes territoriales para que se imponga en contravía de los gobiernos escolares
máxima instancia de las escuelas y colegios, la alternancia. Por eso el llamado, compañeras y compañeros docentes, padres de familia que hoy me escuchan, es a que con sentido de pertenencia, a que con valentía, hagamos valer los gobiernos escolares, los consejos directivos, los consejos académicos y los proyectos educativos institucionales. Pues bien, antes de la pandemia, la Universidad Francisco de Paula Santander, en un diagnóstico a 142 instituciones educativas, determinó que las escuelas y colegios, las plantas físicas se están cayendo a pedazos. El 70% de las escuelas y colegios de Cúcuta y el departamento. Y entonces se sigue planteando la alternancia en medio de una crisis educativa, en medio de una situación donde las asociaciones de padres de familia, los rectores y los consejos directivos tienen que jugársela para poder satisfacer las necesidades en cada comunidad educativa en contextos diferentes. Pero también en medio de esa crisis, el maestro es extorsionado, el maestro es boleteado, el maestro es amenazado y el maestro es estigmatizado por un gobierno indolente que solo le preocupa la parte económica al servicio de la banca mundial. Pues el gobierno empieza a señalar y a romperle el espinazo a FECODE, señalándolos de adoctrinadores, y en ese sentido trata de arrinconarnos contra el pueblo colombiano, contra las comunidades educativas. Pero se le olvida a este gobierno y al anterior gobierno que con el innombrable, con 2 actos legislativos, nos robaron, nos atracaron más de 140 billones de pesos que tiene que recibir la educación pública y que dejamos de recibir. Por eso, plantas físicas destartaladas, partido hidráulica destartalada, situación de calidad educativa mal. Y nosotros seguimos exigiendo que para que haya calidad educativa debe haber calidad de vida, calidad escolar, y no seguir arrinconando al docente, al padre de familia. O si no, preguntémosle a los compañeros de la zona del Catatumbo, a los de la zona de frontera, donde Cúcuta y la parte del Catatumbo ha recibido un grueso de nuestros compatriotas venezolanos y que hoy se encuentran allí en el interior del país y en Cúcuta. Cúcuta ha recibido más del 60% de migrantes de este territorio venezolano. A cambio de eso, plantea una reforma tributaria en contravía de los intereses del pueblo colombiano. Una reforma tributaria donde el pobre sigue siendo más pobre, donde el de la clase media, la clase obrero trabajadora, sigue más a lo pobre, pero la clase rica, las grandes multinacionales, incólume en cuanto a su presupuesto y en cuanto a su parte financiera, económica, de oferta y demanda. Por eso el gobierno se mamó, el pueblo se mamó, la clase obrera trabajadora se mamó y hundió la reforma tributaria. Pero como al picado de culebra, hasta la lagartija lo asustan. Hemos dicho muy bien el hundimiento de la reforma tributaria, pero necesitamos cuanto antes la instalación de una mesa de negociación, concertación y no más mamadera de gallo. La pelea la vamos a ganar en las calles, eso sí, en una actitud pacífica y civilista. Y hoy plantea el gobierno reunirse primero con las bancadas políticas, llamarle la atención a las bancadas políticas y los que estamos en la calle, los sectores sociales y laborales, los sectores sindicales, que el amigo de a pie, que
los cucuteños qué, los norte santanderianos, que como muy bien lo dije, las estadísticas no nos favorecen, y a Colombia y al gobierno central en las mesas que se estarán instalando en el día de hoy, hay que plantearle que debe ser un trato especial, preferencial y diferencial para Cúcuta y el norte de Santander a raíz de la situación que estamos viviendo. Pues compañeras y compañeros, este momento histórico nos llama a la unidad sincera, a la unidad incluyente, a la unidad con solidaridad, a mantenernos unificados en contra de cualquier intento que el gobierno pretenda hacer. Que se retire el proyecto de ley 10, que se retire el proyecto de ley 400 que acaba, cercena, lacera la cátedra de educación física e igualmente la de religión, y así vendrán con las diferentes cátedras para concesionarlas y privatizarlas. Recordemos nosotros los megacolegios en concesión, recordemos nosotros los colegios que hoy son administrados por operadores privados con planta física oficial, con docentes de planta oficial y con administradores netamente operadores privados. Pues hemos dicho que esa política de concesión es el sinónimo a la privatización y el camino a la corrupción que bastante se ha evidenciado en el caso de la alimentación escolar. Compañeras y compañeros, la discusión hoy en este paro es la financiación de la educación pública, la financiación de la salud, la financiación del agua potable y del saneamiento básico. El artículo 356 y 357 de la Constitución Política hay que hacerle una enmienda constitucional, y esa enmienda constitucional es al calor de la calle, es al calor del debate, es al calor de la tesis y la antítesis, no al calor de un modelo neoliberal que fracasó en Colombia, que arrinconó a los colombianos. Y aquel innombrable que quiere seguir provocando a la clase trabajadora, que quiere seguir provocando a través de su tuit al pueblo colombiano, decirle que no le vamos a hacer el juego a la guerra, ese juego de actitud paramilitar que siempre lo ha mantenido desde que era gobernador de Antioquia. No le vamos a hacer juego, por el contrario, vamos a salir a la calle vestidos de blanco, exigiendo paz, exigiendo democracia y exigiendo derechos fundamentales. Esta batalla, esta discusión política, económica, esta discusión de guerra que hoy plantea algún sector en el gobierno, no la vamos a tener que jugar en la calle, en la movilización, en la protesta social. Pero eso sí, innombrables, con la actitud pacífica, civilista que ha caracterizado al magisterio colombiano. El maestro, su única herramienta que tiene es el marcador, es su acrílico, son sus libros y son su capacidad oratoria para poderle llegar en este proceso de enseñanza-aprendizaje a la niñez y a la juventud, nuestra razón de ser. Por eso esta discusión apenas comienza, este debate apenas comienza, y nos tendremos que ir a un paro cívico nacional, y Cúcuta y el norte de Santander tendrá que ser la punta de lanza, la avanzada para ese paro cívico regional que nos ayude a resolver la crisis educativa, laboral, social y económica que vive el país. Compañeras y compañeros, hay que utilizar la pedagogía para hacer el ejercicio democrático con nuestra niñez y juventud, con los padres de familia, con los compañeros del barrio, y que vengan con nosotros a esta apuesta que hoy tenemos,
que la consideramos una apuesta histórica, y no vamos a desaprovechar el momento. Como exigencia, que se instale la mesa con FECODE, mesa que ganamos en el 2019 y que hoy el gobierno quiere ser indiferente, no le ha prestado atención. Hay 2 pliegos de peticiones del 2020, del 2019 y ahora del 2021 que le ha mamado físico gallo este gobierno a la clase obrero trabajadora y a FECODE. Compañeras y compañeros, mi invitación es a que sigamos unificados todos, a que con la lucha, la solidaridad, la organización y la movilización, este modelo económico y esta imposición de este gobierno lo vamos a derrotar y vamos a ganárnosla en la calle y en la movilización. Por eso nos reafirmamos una vez más que la lucha y la solidaridad son caminos de unidad y que los caminos de unidad son caminos de victoria. ¡Viva FECODE! ¡Viva! ¡Viva, señores! ¡Viva! 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 ¡Viva la Central Unitaria de Trabajadores! ¡Viva! 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 Y para los que han caído en la lucha desde el 28 de abril a la fecha, decirles a estas personas que quieren la guerra en este país que seguimos enamorados de la vida, resentidos con la muerte. A la vida daremos todo, a la muerte jamás, jamás, jamás daremos nada. Un pueblo unido jamás será vencido. Un pueblo unido Jamás será vencido. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Nos merecemos un fuerte aplauso. Éxitos y bendiciones. La lucha continúa, compañeras y compañeros.